Sean bienvenidos nuevamente a una edición más de ese su espacio Viernes de Varones en Uno a Uno Podcast. Les saluda su servidor de siempre, Edwin Vargas. Qué gusto saludarlos, queridos caballeros, colegas, compadres, señoritas, damas que están acá con nosotros como cada viernes. Qué gusto poder estar aquí con ustedes, ¿no? Cerrando este año, en este último podcast que grabamos y que emitimos este año. Creo que San José está un poquito inquieto por acá, perdón por moverlo tanto, y un año en el que hemos compartido tantas cosas con ustedes y por el cual queremos agradecer profundamente. De verdad que ha sido un gran año, gracias por compartir con nosotros nuevamente tantas horas desde tantos países y desde tantas zonas horarias. Gracias caballeros por estar aquí con nosotros, por compartir nuestros episodios, por reproducir tantas horas, por estar aquí 12 meses seguidos, una vez más en este cuarto año que nosotros llevamos del podcast, próximos a cumplir 5 años de estar emitiendo y agradecidos con el Señor y con ustedes. Dicho esto, quiero dar paso al tema de hoy porque creo yo que mm, todos los años, todos nosotros hacemos este tipo de análisis sobre nosotros mismos, sobre el desempeño, el desarrollo que tuvo nuestro año al final del día. Suele pasar que sobre todo se hace en diciembre. Hay quienes lo hacen muchas veces en el año y eso está bastante bien, pero la mayoría de nosotros estamos atascados en esta cosa realmente en diciembre, ¿no? Por esta fecha sobre todo. Imagínate, ¿no? En estarte viendo a ti mismo después de un año de haber dicho tantas cosas, ¿no? Viernes por las noches, hay un silencio en tu casa porque de todas maneras ya no sales viernes por la noche, ¿no? Estás ahí, o por lo menos estás en tu oficina ya por salir del trabajo, hora de que el movimiento de diciembre empieza a decaer porque empieza a llegar la pausa de fin de año y tienes frente a ti esa libreta, ¿no? Esa nota en el celular, ese simplemente apunte que hiciste tal vez en una servilleta, incluso simplemente el eco de una promesa que te hiciste hace 12 meses, ¿no? Este año será distinto. En realidad, bueno, queremos bajar de peso, queremos rezar más, dejar la pornografía, ser un mejor hombre, mejorar nuestras finanzas, no sé, distintas cosas a las que llamamos muchas veces propósito y son metas. Cosas como comenzar ese proyecto que tanto has retrasado, ¿no? Quizás deseas emprender y no lo has hecho porque te da un miedo dejar tu trabajo, muchas cosas, ¿no? Algunas líneas tienen un check porque probablemente si fuiste al gimnasio, aunque sea un par de meses, probablemente si comenzaste bien el año rezando, pero se fue diluyendo tu participación en la misa, en los sacramentos, en donde te reúnas, ¿no? Y uno comienza a sentir ese nudo en la garganta. Esa es la realidad de las cosas, porque no es solo tristeza, caballero, no, es una forma de cansancio que no se cura durmiendo, porque hay unas ganas de estar mejor, realmente. Es el agotamiento de un hombre, de una mujer también, que ha recorrido mucho este año, pero muchas veces sucede que no sabemos si hemos avanzado hacia aquello que deberíamos ser, porque muchas veces tampoco sabemos hacia dónde tenemos que ir. Y en ese momento uno se mira al espejo, se mira a sí mismo y se pregunta, no es qué es lo que hiciste, sino en qué hombre te has convertido mientras intentabas cumplir todo eso. Y es una pregunta compleja. Puede ser que te estés haciendo en este momento, pero no te das cuenta de ello. Y esa es una gran realidad. La verdad de las cosas es una gran realidad que nosotros deberíamos de afrontar, ¿no? Al final del día. Y esto de lo que estamos hablando tiene un nombre, ¿sabes? Tiene un nombre muy particular, ¿no? Y es este espejo de diciembre. Es la colisión entre tu yo ideal y tu yo real. Aquello que quieres hacer, aquello que idealizas de ti mismo y aquello que es tu realidad en el presente más próximo, en el hoy, en el minuto que estás viviendo. En psicología, el autoconcepto, esta brecha es la fuente principal de la angustia existencial, es decir, de esa sensación de que estás inacabado o que todavía no has encontrado el rumbo que deberías seguir. Y nos suele fallar, no nos duele fallar en una sola tarea, nos duele la evidencia de nuestra propia inconsistencia. También desde la psicología de la autorregulación, para los que anotan, el fracaso en las metas del año no suele ser un problema de falta de voluntad, un concepto que a menudo mal entendido como una batería que se agota, pues no somos aparatos, no somos máquinas, somos un ser que tiene una, una fluidez muy diferente,
una arquitectura, vamos a decirlo, ¿no? Una composición, una estructura diferente y mucho más complejo que alguien que se recarga y se descarga, ¿no? Sino que también esto, a menudo, más bien del concepto de la batería que se agota, se trata de una desconexión entre el sistema ejecutivo y la identidad profunda, es decir, entre mi ser físico y mi ser trascendente, ¿no? Hablamos un poco en un sentido metafísico, pero es este pensamiento, esta autoestima, esta identidad, este yo que no es físico, no es mi cuerpo, sino mi ser mucho más integral, mi alma, mi cuerpo, mi mente, todo junto. Cuando un hombre se propone metas basadas en la expresión externa o en el ego, su cerebro procesa esas metas como amenazas o cargas en lugar de misiones. Y esto nos pasa a todos. Incluso cuando hayamos cumplido la gran mayoría de las metas o propósitos, como lo quieras llamar, como tú le pongas de comienzo de año, suele pasar porque nos parece que pudimos haber hecho más siempre, pero es por qué hacemos las cosas, para qué las hacemos, cuándo deberíamos hacerlas. Yo quiero que este año, en vez de castigarte, y es para eso este episodio, nos analicemos, ¿no? Podamos poner verdaderamente en las cosas con el peso dónde van, poder salir y analizarnos adecuadamente a la luz de un juicio mucho más aterrizado, menos severo, menos, eh, ¿cómo decirlo?, extremista, ¿no? Menos catastrófico y mucho más consciente de quién soy, a dónde voy, qué debo hacer y a raíz de todo eso podamos verdaderamente escribir propósitos que nos ayuden a crecer porque esto sí es importante. Perdón, propósitos no metas, metas que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a alcanzar nuestro propósito fundamental, aquello para lo que fuimos creados, aquello a lo que estamos llamados a hacer. Para introducir esta parte me gustaría citar un par de estudios, ¿no? Bueno, uno en particular ahora mismo. Hay un estudio realizado por Dave Millman y Rees en 2014 en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, para los que anotan, que describe el Fresh Start Effect, es decir, el efecto de borrón y cuenta nueva, que esto es lo que pasa cada 31 de diciembre y 1 de enero, básicamente, ¿no? Los investigadores encontraron que los hitos temporales como el 1 de enero aumentan la aspiración, pero si no hay un cambio de identidad subyacente, la motivación cae drásticamente antes de los 21 días. De hecho, según una investigación de Scranton que complementa este estudio, aproximadamente el 92% de las personas que establecen propósitos del año nuevo fallan. Porque el fracaso no es la excepción, es la enorme estadística para aquellos que confían solo en el entusiasmo temporal. Y es que, claro, es contagioso, ¿no? No les pasa que todos están en la onda, ¿no? TikTok, Instagram, los podcasts, ¿no? En los podcasts solemos también meternos en este rollo, justo como este episodio, pero queremos darle un toque distinto, ¿no? Sobre todo este año, que hemos estado hablando tanto de propósito, pero sí, o sea, todo se conjuga para motivarte, ¿no? Pero suele pasar que una vez llega el 1 de enero, todo el mundo se olvida de esto porque regresamos a una realidad que es la que debemos abordar. No debemos abordar nuestras metas, ¿no? Debemos abordar nuestra realidad para poder tener metas, para poder descubrir nuestro propósito. Y es que en nuestra cultura satura el fin de año con la narrativa del New Year, New Me, nuevo año, nueva vida. Y los memes se burlan de los gimnasios llenos en enero y vacíos en febrero, lo cual es pura y dura comedia de nuestra realidad. Caballero, es cierto, o sea, esto pasa porque es la realidad, porque está todo como una fiebre, ¿no? Porque llega la fiebre del año nuevo, pero resulta que la fiebre del año nuevo se termina en febrero cuando llega la fiebre del San Valentín, ¿no? Vamos de fiebre en fiebre durante todo el año, pero esto no nos favorece en realidad. En las películas, el cambio de protagonista ocurre tras un montaje musical de 3 minutos, por ejemplo, ¿no? Es decir, esto no está bien. Para el hombre contemporáneo, la realidad es mucho más cruda que es el cliché de la productividad tóxica. Vean esto. Nos dice que si logramos nuestras metas es porque no somos lo suficientemente alfa o disciplinados. No sé cómo, si recordarán gente como el Temac, como Diego Dreyfus, como el mismo Chicharito que se ha dejado lavar la cabeza por este último personaje, este pelón Diego Dreyfus. Y esto genera un ciclo de vergüenza silenciosa, ¿no? Porque nos parece que porque no logramos cumplir aquellos grandes objetivos o convertirnos en un alfa como nos pintan y
idealísticamente, pero de una manera malsana, enferma, no estamos bien, ¿no? O sea, nos genera este ciclo de vergüenza silenciosa. El hombre que no cumplió lo que prometió no suele hablar de ello, porque también estamos como programados o motivados a compartir éxitos, ¿no? Y nos parece que el fracasar, aunque sea verdaderamente la norma estadística, no es digno de compartir, cuando deberíamos de hablar de eso para poder encontrar soluciones a aquello que nos cuesta superar. Y esa es una realidad. El hombre que no cumplió lo que prometió no habla de ello, simplemente se sumerge más en el trabajo o en las distracciones digitales. Ahí es donde comienza el super scroll, ¿no? Bueno, no fui al gimnasio, bueno, me autocompenso con dopamina instantánea, scroll. Todo esto para no enfrentar el vacío de la propia palabra incumplida. Para comenzar este episodio yo quisiera proponerte algunas cosas prácticas, ¿no? Antes de planear el 2026, siéntate con lo que no cumpliste, no lo borres, míralo, obsérvalo, ve lo que pensabas hace 12 meses con ojos nuevos. Identificar el por qué ha fallado esto. Pregúntate si esa meta era tuya o era un disfraz para obtener una validación ajena. Por ejemplo, acepta la vulnerabilidad, querido caballero. Reconoce que no pudiste solo y eso es un primer paso para la madurez. La autosuficiencia es la mentira que mata al hombre, ¿no? Me gustaría que te hicieras 3 preguntas para este momento. ¿Qué es aquello que, al leerlo en tu lista de fallos, te duele más reconocer? Aquello que te faltó más. ¿Cuántas de tus metas de este año fueron un intento de comprar el respeto de los demás o de tratar de caber, ¿no?, en ese grupo social? Y por último, ¿qué te dice tu silencio interior hoy? ¿Que estás cansado de luchar o que estás cansado de huir? Esto no es un expediente de tu inutilidad, sino un mapa de tu interior que vamos a abrir ahora mismo. Va a darte luz para conocer qué ha pasado, por qué te ha costado tanto. Estas metas sin marcar revelan que has estado operando bajo una estructura que no te pertenece, porque evidentemente quieres ser más de lo que eres ahora mismo. Revelan que tu hacer no estaba conectado con tu ser, es decir, que lo que hacías no tenía nada que ver con lo que tú eres o quieres ser o estás llamado a ser. Y este episodio no se trata de cómo lograr más, sino de cómo ser el hombre capaz de sostener esa misión, ese propósito de vida. Porque al final del día, ¿qué importa si fuiste al gimnasio 200 horas cada semana, pero no lograste verdaderamente encontrar o fortalecer el propósito para el que tú fuiste creado? Aquello que estás llamado a hacer verdaderamente en esta vida. ¿Para qué? ¿Para qué ir al gimnasio? ¿Solo por llenar un esquema social? Me parece una pérdida de tiempo. Para continuar, me gustaría hablar también de la psicología del fracaso, que es algo que, a ver, nadie va a llenar estadios hablando de lo fracasados que somos realmente como sociedad, o quizás sí, pero de una manera, no sé, súper trágica, ¿no? Sino para analizar verdaderamente aquello que es importante a la vida de las personas y por qué es importante irlo solucionando, ¿no? Enfrentar el fracaso es el primer paso para solucionar ese problema que no te deja avanzar. Darte cuenta que has fracasado en algo y aceptarlo. No, Víctor Frank habla de esto y del vacío existencial. Este vacío que nosotros tenemos a causa de los fracasos que nosotros enfrentamos, si no cada día, muchas veces durante cada día, pero también esos fracasos que son escuela, ¿no? A ver, estamos en la noche nuevamente frente al espejo, ¿no? Como nosotros hablábamos al comienzo del episodio. Nos miramos ahí, son las 11 de la noche y el resto del mundo parece haber encontrado una tregua con el sueño, pero tú no. Quizás no te pesa tanto en la cabeza, está bien, pero es momento de poner en tu cabeza el último año, el recorrido del último año de tu vida. Y tienes esa sensación de ruido blanco en el pecho. Has pasado el año corriendo tras una zanahoria que tú mismo colgaste frente a tus ojos. Allá, hace 12 meses en enero, probablemente en diciembre del año pasado. Quizás lograste ese ascenso que querías. Quizás ahora levantas más peso en el gimnasio. O quizás simplemente sobreviviste otro ciclo de facturas y compromisos. Pero, ¿por qué sientes que eres muchas veces un impostor de tu propia vida? ¿Por qué sientes que estás suplantando a la persona que debería ser? Y quizás eso no lo notas así propiamente al iniciar este examen, ¿no? Pero cuando te vas dando cuenta de cómo ha avanzado tu año, te das cuenta de que realmente has estado poniéndote una máscara muchas veces. Yo no digo que el 100%,
pero es muy probable que se haya sido, sobre todo si estás inconforme con el año que has tenido, si sientes que no has crecido verdaderamente, ¿no? Y entonces lo que te duele no es la falta de logros, es la sospecha de que tus logros son cáscaras vacías. Es lo que decía hace un momento. 200 horas de gimnasio no llenan una carencia de propósito. Te vendieron que la disciplina era la respuesta para todos, pero nadie te explicó, perdón, que la disciplina sin dirección es solo una forma sofisticada de masoquismo. ¿Por qué me voy a poner un peso en la espalda para caminar si no sé a dónde voy? La disciplina es así, es buena para lograr llegar al lugar, pero si no tienes rumbo, te mata, que te seca, porque nunca vas a llegar a ningún lado. Disciplina sin dirección, sin propósito, es como salir por un mapa, por un tesoro sin el mapa. Así, tal cual. Tú sabes que quieres encontrar ese tesoro, pero no tienes el mapa. El mapa es el propósito. Y te sientes fracasado, no porque seas débil, sino porque has intentado construir un edificio sobre arena movediza. Y has tratado de ser un hombre de éxito sin antes enseñarte y preguntarte qué significa ser sencillamente un hombre. Muchos de los que nos escuchan, incluso a día de hoy, probablemente nos estás escuchando por primera vez, no te has preguntado qué significa ser hombre. Para comenzar, no sé, yo quiero construir un mejor hombre de mí mismo. Y muchas veces no sé qué significa ser hombre. De manera biológica, de manera psicológica, que es todo junto, no es un mismo paquete, no es como lo quieren vender ahora. Pero esa es la realidad de las cosas. Nosotros muchas veces solemos ignorar lo que significa verdaderamente ser hombre. Y ese nudo en la garganta es tu esencia gritando lo que no puede ser alimentada con métricas de productividad. El vacío reclamando su lugar. Y hay vacío porque hay carencias de algo que quiere tu alma en lo profundo. Hablemos entonces del hombre y no solamente el hombre en busca de sentido. Todo hombre de toda raza, nación, de todo tiempo y toda época ha tenido sed de propósito y de sentido. Grábense esto, no eres ajeno a esta sed de encontrar propósito para nada y es lo que te hace levantarte en la mañana de manera inconsciente porque estás siempre en la esperanza de que este día va a ser mejor o que por lo menos va a ser menos peor que el día de ayer. Para entender por qué saboteamos nuestras metas, debemos acudir a la logoterapia del señor Viktor Frankl. Frank es un psiquiatra superviviente de los campos de exterminio nazi que escribió una obra maravillosa que se llama El hombre en busca de sentido. Y durante este proceso de escritura dentro del campo de concentración nazi, observó algo fundamental. El hombre no se mueve primariamente por el placer, como lo sugirió Sigmund Freud, no, sino que él vio que en la manera cruda, aislada, incluso en un mundo lleno de sufrimiento como el que realmente es nuestro mundo, aunque sea mucho más espaciado que un campo de concentración nazi, el hombre no se mueve ni por placer ni por el poder o el estatus como sugería Adler. El motor principal del varón es la voluntad del sentido, perdón. Escuchen esto. El motor primario del varón es la voluntad de sentido. Y esto, queridos caballeros, es importante que nosotros lo podamos reconocer. Cuando un hombre carece de un para qué vital, cae en lo que Frank denomina el vacío existencial. Y este vacío no es una ausencia de actividad, sino que por el contrario, a menudo se manifiesta como una hiperactividad frenética. El hombre moderno intenta llenar el agujero en su alma con 3 sustitutos fallidos. Quiero que lo anoten esto, ¿no? Se los voy a leer justamente. Primero que nada, la voluntad de placer, es decir, el hedonismo. Si no sé para qué vivo, busco anestesiarme. Importante esto, ¿no? Reconocer este aspecto. Aquí entran los vicios que devoraron tus metas este año. La pornografía, el scroll infinito en redes sociales, el consumo de alcohol, la comida chatarra, todo esto combinado, ¿no? Incluso el vicio del trabajo por exceso, el huir de las responsabilidades, tantas cosas que están ahí, no son malos hábitos aislados, son intentos desesperados de tu sistema nervioso por sentir algo gratificante ante la falta de propósito. ¿Ok? En un segundo lugar, nosotros podemos encontrar la voluntad de poder, es decir, el estatus, el dinero. Muchos de los objetivos de dinero nacieron aquí. Quiero ganar X cantidad de dinero este año. Quiero alcanzar X cantidad de ventas. Quiero, no sé, alcanzar un ascenso. Quiero codearme con tal gente este año, ¿no? Quiero que me reconozcan al final del día. Víctor Frank explica
que el poder es un sustituto del sentido, más bien una imitación, diría yo. Buscas que el mundo te admire porque tú mismo no te respetas. Y no te respetas porque no estás sirviendo a nada más grande que tu propio ego. Si tú te respetaras, sabrías que deberías y estás llamado a ser trascendente. Para trascender uno tiene que salir de uno mismo y servir a algo más grande, a una misión más grande que nosotros mismos. A algo que ni siquiera muchas veces da fruto para comerlos nosotros mismos solos, no, sino que es para gozo y placer de los que nos rodean y de la sociedad entera. En un tercer lugar está el conformismo o la sumisión. Es decir, hacer lo que otros hacen o lo que otros te digan que hagas. Tus metas eran leer 12 libros porque eso es lo que el podcast de moda te dice que es un hombre exitoso, ¿no? No porque tu alma estuviera sedienta de sabiduría, ¿no? Y te mandan a leer Padre Rico, Padre Pobre, Hábitos Atómicos y un montón de cosas más. Probablemente solo lo que necesitas es un momento de oración y la Biblia. O libros verdaderamente sosegados como El hombre en busca de sentido del señor Víctor Frank. Quizás a lo mejor lo único que necesitas leer es tu propio diario, escucharte a ti mismo. San Agustín, siglos antes, capturó esta psicología profunda en sus confesiones. Dice lo siguiente, y esto quiero que lo noten. Nos hiciste Señor para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Desde una perspectiva puramente antropológica, no nos vamos a poner teológicos acá. Esto significa que el ser humano no tiene una estructura teleológica. Explico. Estamos diseñados para apuntar hacia afuera de nosotros mismos. Fíjense bien en nuestros ojos, en nuestra nariz, nuestra boca, nuestros oídos. Todos nuestros sentidos, todo aquello con lo que percibimos el mundo está hacia afuera de nosotros. Porque nosotros vivimos en una sociedad, estamos hechos para vivir apuntando hacia afuera. Y esto no hace que nosotros nos tengamos que hacer menos, sino que nos ayuda a entender nuestra propia realidad. Tú sí que estás rechazando objetivos que no alimentan tu verdadera identidad. Es decir, a ver, el fracaso en tus metas es en realidad un sistema de alarma. Escuchen esto. El fracaso en tus metas es en realidad un sistema de alarma. Veamos un poco la evidencia científica y algunos datos empíricos que apoyan esta posición, porque es importante. Vean, a ver, no nos podemos hacer los locos ni ignorar la evidencia científica, más allá de que seamos creyentes, no, para nada. Tenemos que entender verdaderamente de dónde viene todo lo que nosotros somos y estamos llamados a hacer. La ciencia contemporánea respalda la intuición de Víctor Frank. De hecho, la teoría de la autodeterminación desarrollada por Richard Ryan y Edward Deci allá por el año 2000 en la Universidad de Rochester, postula que para que un ser humano persevere y prospere, escuchen bien esto, persevere y prospere, necesita satisfacer tres necesidades psicológicas básicas. Anoten, caballeros, lo siguiente: autonomía, competencia y relación. Y se los repito, autonomía, competencia y relación. Si tus metas de año nuevo fueron impuestas por la presión social, es decir, por la falta de autonomía, o no estaban vinculadas a tus valores reales, tu cerebro activó mecanismos de resistencia, es decir, nacieron ya casi imposibles de cumplir esas metas, ¿no? Porque creíste que debías de hacer aquello que está de moda, aquello que tu círculo social querían que hicieras tú. Es decir, no fueron tus propios deseos, no fue ese verdadero deseo de crecimiento lo que te impulsó, fue algo externo. Y es importante revisar esto. A ver, quiero leerle otro estudio. Sobre este mismo propósito me gustaría leer otra investigación publicada en el Journal of Counseling Psychology, publicada en el año 2006, que desarrolló el cuestionario de sentido de la vida, MLQ por sus siglas en inglés, ¿ok? Los datos mostraron que los hombres que puntúan alto en presencia de sentido tienen niveles significativamente menores de cortisol, que es la hormona del estrés, y una mayor capacidad de recuperación ante el fracaso. Vean esto, el propósito, el sentido es importante incluso para aliviar lo impredecible de la vida, lo que produce el estrés. También según datos de la American Psychological Association, el estrés por metas incumplidas, anoten esto, es un predictor clave de la depresión clínica en varones de 25 a 45 años. Así que este es un tema verdaderamente importante más allá de esta moda no intensa que se vive a final de año.
El problema no es el incumplimiento per se, sino la interpretación de que dicho incumplimiento equivale a una falta de valor personal. Por último, una investigación de la Universidad de Stanford, allá en 2013, demostró que la fuerza de voluntad no es una mera, vamos a llamarlo así, reserva infinita, no, sino que está íntimamente ligada a la pausa y la reflexión. Los hombres que actúan por debería, entre comillas, agotan su energía prefrontal en días. Y los que actúan por propósito, escuchen esto, caballeros, les interesa, acceden a reservas de energía psicológica mucho más profundas. Porque es que la motivación no viene de afuera, viene del ser, de ti mismo. Cuando tú alimentas al ser, tu autoestima crece, tu valor crece, tu coraje crece, tu valentía, todo lo bueno que hay en ti, hombre, empieza a salir a flote. Hay algo que me gustaría que analicemos, ¿no? El mito del green set versus el vacío interior. A ver, vivimos una era del hustle culture o la cultura del esfuerzo extremo, ¿ok? Y los memes de Sigma Mayer y los videos de motivación con música épica nos dicen que si no te levantas a las 4 de la mañana a bañarte con agua helada y trabajar 16 horas, no eres un hombre de valor. De este tema hemos hablado profundamente hace un año, así que vayan a darse una vuelta en la lista de reproducción del podcast. Tenemos, no uno, 4 episodios hablando de esto en noviembre del año pasado. De octubre a noviembre, bueno, los primeros días de diciembre todavía estuvimos publicando eso. Vayan a darse una vuelta. Y esta narrativa es una trampa. Crea hombres que son excelentes ejecutores, escuchen esta palabra, pero arquitectos mediocres de su propia vida. Porque claro, estamos haciendo cosas que vienen de afuera y entonces las hacemos, pero realmente no sabemos si eso es justo para nosotros, ¿no? Queda bien. El cliché del hombre que lo tiene todo, ¿no? El coche, el cuerpo, el puesto de trabajo, el dinero en el banco, pero que termina suicidándose o abandonando a su familia, es la representación máxima del vacío existencial de Frank. Es decir, el exceso de todas estas cosas que como sociedad se nos propone, que en su gran mayoría no son malas, sino que todo en extremo es malo, es lo que Viktor Frank llama vacío existencial. Y es que la cultura nos mide y nos pide performance, es decir, desempeño, ¿no? Pero el corazón del hombre pide presencia. Miren qué cosas tan diferentes, ¿no? de desempeño y de presencia. Es decir, tú puedes haber estado desarrollando una actividad durante 8 horas con un equipo, un compañero de trabajo, pero a lo mejor no hablaste con ninguno de ellos, a lo mejor realmente no compartiste un trabajo de equipo, sino que simplemente desarrollaste las tareas que te pidieron. En cambio, cuando hay presencia, todo cambia. Es decir, sos. Es decir, el yo se presenta. Por eso cuando llega diciembre y la lista de tareas está incompleta, escuchen bien esto, el hombre moderno sufre una crisis de identidad. Si soy lo que hago y no he hecho lo que prometí, entonces no soy nada. Eso es lo que nos decimos hasta inconscientemente a nosotros. Y esa es la mentira nihilista que nosotros debemos aprender a rechazar. A ver, podemos hacer algunas cosas prácticas para ir desenfundando, para ir desenmascarando esta postura que puede haber en nuestra mente, esta mentira de la que nosotros les hablábamos, ¿no? La mentira nihilista que debemos rechazar, de que no soy nada porque no cumplí lo que prometí, porque fracasé, no soy nada. A ver, primero que nada, vamos a pasar pues del ego a la misión. 3 pasos, 3 cosas, bueno, 4. Vamos a hacer primero que nada la auditoría de Frank. A ver, revisa tus metas fallidas este año y pregúntate honestamente lo siguiente. ¿Esta meta era para que me vieran? Es decir, para mi ego, o para que yo pudiera ver mejor mi lugar en el mundo, es decir, el sentido. Si era por vanidad, agradece haber fallado, porque a lo mejor solamente hubieras crecido en tu vanidad, pues tu alma se estaba protegiendo. Es decir, tu alma no quería eso realmente. No lo querías para ti. Ahora, en un segundo lugar, deberíamos identificar para qué. Frank decía que no debemos preguntar cuál es el sentido de nuestra vida, sino que debemos comprender que la vida nos pregunta a nosotros. A ver, háganse la siguiente pregunta. ¿Qué situación en tu familia, tu trabajo o tu comunidad te necesita hoy? Tu propósito no se inventa, no es como que venga de una lluvia de ideas o te aterrice en un letrero venido del cielo con los ángeles, no. Tu propósito se descubre en la necesidad del otro. Por eso nosotros estamos hechos para afuera, estamos apuntando siempre hacia los demás. En un tercer lugar, nosotros deberíamos de aceptar el sufrimiento como una tarea. El fracaso de este año es un maestro, es una escuela que enseña.
No lo evites con distracciones, el scroll infinito. Siéntate ahí cara a cara con la frustración. Un hombre que puede sostener su propia frustración sin invadirse y sin evadirse es un hombre que está listo para la madurez. Es un hombre que ha crecido. Y por último, en un cuarto lugar, debemos diferenciar motivación de dirección, ¿ok? La motivación es una emoción, desaparece, es efímera, es finita, es temporal y como tal es volátil, es decir, es como fuego que se consume rápido. La dirección, el sentido es una brújula. Aprende a caminar aunque no tengas ganas siempre y cuando sepa hacia dónde va. Es decir, si tú sabes dónde está el norte, vas a llegar al norte. Eso es fundamentalmente correcto y así debe ser. A ver, algunas preguntas que deberíamos de hacernos en este punto. Si hoy te quitaran tu trabajo, tus títulos y tus posesiones, ¿qué razón tendrías para levantarte mañana? Pregúntate, ¿cuántas de tus metas incumplidas fueron en realidad anestésicos para no enfrentar el hecho de que te sientes perdido? ¿Estás huyendo de algo? Es decir, ¿tienes miedo o estás corriendo hacia algo? Es decir, estás buscando misión. ¿A quién estás intentando demostrarle que eres valioso y por qué su opinión pesa más que tu propia paz? Recapitulando, el fracaso en tus metas no es una derrota de tu voluntad, sino una crisis de tu sentido. O sea, a ver, si tú no cumpliste una meta, hay algo que a lo mejor te está diciendo tu propia mente, tu propio cuerpo, acerca de la crisis que estás ante tu identidad y tu propósito. Según Víctor Frank, vivir sin un para qué es la verdadera pobreza del hombre moderno. Lo que no cumpliste este año revela que estabas intentando llenar un vacío infinito con logros finitos. Vean la contradicción, llenar algo eterno con algo temporal. La solución no es tener más disciplina, sino encontrar una misión que sea tan grande que tus miedos y tu comodidad queden en un segundo plano. El hombre no necesita una vida fácil, necesita una vida con sentido. Como en Star Wars, los Jedi, ¿no? Para los que somos geek. Y hablando de Jedi, ¿no? Y de monjes, me gustaría como profundizar un poco en algo. Y esto se va a poner un poquito más tenso y quiero que se sienten en este momento y lo vean y lo escuchen con tranquilidad. Vamos a hablar de la niebla del náufrago, ¿no? El diagnóstico y la confusión de términos, que también esto, a ver, no solamente la ausencia o la crisis en el propósito, sino que muchas veces confundimos metas, logros, objetivos, proyecto, propósito. Todas estas palabras parecieran que fueran similares, pero todas significan cosas muy distintas. Imagínate que te encuentras sentado frente a una hoja en blanco o frente a la pantalla de tu computador y el sentimiento es de una gran y profunda desorientación. Has pasado años llamando propósito a cosas que simplemente eran deseos de consumo o exigencias sociales. Miras tu lista de metas y te das cuenta que es un cementerio de buenas intenciones. Escuchen bien esto, que no tienen conexión entre sí. Es decir, que son una cosa que son cosas todas buenas, pero a lo mejor no ayudan a construir un molde, un muñeco completo, ¿no? Es como si intentaras construir una casa comprando primero las cortinas, luego un saco de cemento y después un cuadro por el salón sin tener el cuadro arquitectónico. Y esa sensación que nosotros tenemos de estar perdidos, a pesar de estar ocupados, es la patología del hombre moderno. Está remando con toda su fuerza, los músculos le arden, la fatiga llega, la garganta se seca. Es decir, no tienes ni idea si te diriges a tierra firme o si estás dando vuelta en círculos en medio del mar. Está así, probablemente. Y te frustras porque no llegas a ningún lado, pero el problema no es tu fuerza al remar. No, el problema es que confundiste movimiento con progreso. Confundiste la brújula con el destino y el destino con los pasos. Esta confusión semántica no es inofensiva. Es importante que las palabras tienen significado. Es lo que drena tu energía vital y te deja exhausto cada diciembre. Todo diciembre es lo mismo, ¿no? A ver, revisemos la teología de Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica. A ver, no nos vamos a poner teológicos, pero la verdad es que Santo Tomás es fuente inagotable de sabiduría. En la Suma Teológica, Santo Tomás plantea algo interesante. Vean esta frase, es una frase cortísima. Todo agente actúa por un fin.
Para el pensamiento tomista, es decir, de la filosofía de Santo Tomás, el fin, el telos, es lo primero en la intención, pero lo último en la ejecución. A ver, nos expliquemos. Imagínense un arquero, pero no el de fútbol, no un arquero que porta arco y flecha. El propósito es la razón por la que el arquero está en el campo. Proteger a su familia, su ciudad o cazar, ¿no? Cazar alimento, animales silvestres, etc. La meta, es decir, es el blanco específico al que apunta. Al conejo o al ciervo que está cazando, o bien de la persona o del grupo de personas del que se está defendiendo él, su familia o su ciudad. El objetivo es la técnica, es decir, la tensión del arco, la posición de los pies, el momento de soltar la cuerda. Todo eso es importante para que al momento de soltar la flecha llegue a buen destino. El drama del varón contemporáneo es que se obsesiona con la tensión de la cuerda, es decir, con el objetivo, o con darle en el centro con la meta, pero ha olvidado por completo para qué sostiene el arco. Y aquí entra la visión de Jordan Peterson sobre el orden y el caos. Nos encanta Jordan Peterson en este canal, en este podcast, pero es importante, ¿no? A ver, Peterson en su obra Maps of Meaning o Mapas del Pensamiento, búsquenlo, es del año 1999, explica que los seres humanos percibimos el mundo no como un conjunto de objetos, sino como un foro para la acción. Si no tenemos una jerarquía de valores clara, lo que los antiguos llamaban orden, es decir, jerarquía de cosas, el mundo se nos presenta como un caos que nos abruma. Y nosotros los varones somos totalmente jerárquicos en el pensamiento, somos sistemáticos, siempre queremos orden, superioridad, inferioridad, equilibrio. Estamos siempre buscando el orden, aunque no lo creamos, ¿no? Entonces, cuando confundes términos, saboteas tu jerarquía de valores. Si pones una meta, por ejemplo, ganar dinero, en el lugar de un propósito que es proveer y proteger, tu cerebro entra en conflicto, aunque no lo notes. Es importante esto, porque el dinero por sí solo no ofrece una defensa ontológica contra el sufrimiento. No, el dinero es una herramienta. No debería de ser nunca un fin, nunca un propósito. El dinero no te dice quién eres cuando el mundo se desmorona. El propósito, sí. Vean esto, caballeros. A ver, hablemos de funciones, de definiciones fundamentales entonces. Pongámosle nombre a las cosas como son, definámoslas. Hablemos de la Trinidad del éxito real, la hemos querido llamar así. Primero que nada, el propósito, el porqué, el telos. Creo yo que es la cosa más importante, es lo que verdaderamente está en el tope de la jerarquía. Todo lo demás debería estar ordenado al cumplimiento del propósito. El propósito es la dirección infinita. Importante esta palabra infinita, es decir, el infinito está allá al final del camino, de un camino que no tiene fin. Entonces nosotros siempre estamos caminando hacia eso. Es eterno, en pocas palabras. El propósito, por tanto, no se logra. Se vive. Ser un hombre de honor, ser un padre que refleja el amor de Dios, servir a la sociedad a través de la excelencia técnica. Todos estos son reflejos de propósito. El propósito es como el horizonte. Es decir, por más que camines hacia él, estará ahí guiándote. Nunca lo alcanzarás, pero estás ahí, existe, tú lo ves, tú caminas, sabes darte dirección, puedes contemplarlo, existe. Y es lo que te da identidad al final del día. En un segundo lugar, en un segundo orden están las metas. A ver, la meta es el qué, es el destino al final del día. Es el hito concreto y finito en el caminar. A ver, quiero ser un padre que refleje el amor de Dios. Quiero servir a la sociedad a través de la excelencia técnica o profesional. Bueno, una meta es casarme, entonces. Una meta es comprar una casa. Una meta es correr un maratón. Una meta es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Ayudar al desvalido. Eso es una meta. No son cosas, o sea, asociarme a una asociación, valga la redundancia, que ayude al desfavorecido, es participar de eso o fundarla. Eso es una meta. Las metas son necesarias para medir el avance del propósito en el mundo material. Es decir, son como, han visto en la carretera esos postes que indican en qué kilómetro vas. Esos son las metas. Son indicadores. El problema es que una vez alcanzada, si no hay un propósito mayor, el hombre cae en la depresión post-logro. Y el famoso, ¿y ahora qué? Ahora ya llegué hasta aquí. Y bueno, ¿ahora qué? Bueno, es porque te hace falta camino por andar, pero a lo mejor tú solo querías llegar al kilómetro 30 y hay 130 kilómetros por delante aún.
Y por último está el objetivo, es decir, el cómo, la métrica. El objetivo son las acciones diarias y medibles y muchas veces aburridas, ¿no? Ahorrar el 10% del sueldo, ¿no? Entrenar 4 días por semana y uno de esos días es hoy. Rezar 15 minutos al amanecer, hoy. Los objetivos son los ladrillos. Muchos hombres intentan poner ladrillos sin saber si están construyendo una catedral o una celda. Ojo con eso, caballero. Y bueno, hablando de la meta, está también esta trampa del checklist y el hombre vacío, ¿no? Nuestra cultura actual sufre de una fetichización, si existe esa palabra, de la meta. A ver, los anuncios de Instagram y los gurús de la productividad nos han bombardeado con imágenes de coches deportivos, de cuerpos esculpidos, de mujeres de compañía, viajes de lujo, hoteles, es decir, mil cosas, ¿no? Estas son metas de consumo. Grábense bien esta palabra o esta frase. Metas de consumo. No son propósitos de vida. El cliché del hombre exitoso que a los 50 años tiene una crisis existencial, abandona a su familia y se compra un descapotable es el ejemplo perfecto de alguien que alcanzó todas sus metas pero nunca tuvo un propósito. Logró el qué pero se olvidó del para qué. En los memes de expectativa versus realidad vemos la burla constante del hombre que intenta mejorar pero falla. La ciencia nos dice el por qué. Porque el modelo cultural nos empuja, a buscar el éxito externo, es decir, las metas para tapar inseguridades internas, es decir, la falta de propósito. Y contrasta esto también con la figura del hombre que era hace 100 años, hace un siglo, que quizás no tenía metas fitness, pero tenía el propósito de sacar adelante a la familia. Ese propósito le da la fuerza para levantarse a las 5 de la mañana, sin necesidad de un podcast de motivación, sin necesidad de un coach de vida, sin un psicólogo por detrás, sin un psiquiatra, sin un médico de cabecera que esté cada semana detrás de él. No, su identidad no dependía de un logro efímero. No, dependía de su fidelidad a la misión. Qué importante esto, ser fieles. A ver, ¿qué prácticas deberíamos de tener a este punto nosotros? Primero que nada, yo aconsejaría 4 cosas, ¿no? El primero, define tu telos, el propósito. Antes de escribir una sola meta, responde lo siguiente. ¿Quién quiero ser ante Dios, ante mi familia, en 10 años? El propósito debe ser un verbo continuo. Amar, servir, proteger, curar, no un sustantivo estático, ¿ok? Tomen esto como un buen consejo. En un segundo lugar está filtrar tus metas, ¿no? Hay que mirar la lista de este año. Si una meta no ayuda directamente al propósito, bórrala. Es ruido. Tener abdominales marcados, ¿para qué? Levantar 10 kilos más, ¿para qué? Salir a correr, ¿para qué? Levantarme a las 5 de la mañana, ¿para qué? Tener un cuerpo fuerte para ser un pilar para el hogar. Eso es una meta con propósito, ¿ok? Porque, a ver, tal vez no estás casado, tal vez ni siquiera tienes un noviazgo, estás soltero. Entonces, por ejemplo, si quieres ir al gimnasio y verlo con propósito, empieza a decir lo siguiente. Quiero tener un cuerpo que esté apto para el momento en que yo deba proteger a esa mujer que va a estar a mi lado, cargar a ese hijo y debo llegar con salud. Debo de tener esa visión de que mis brazos van a sostener un niño, van a sostener una casa, van a sostener mi trabajo, ¿no? Yo debo estar sano para ese momento. Entonces yo voy al gimnasio no por moda, sino para estar sano. Y eso limita también cualquier exceso que pueda haber en el gimnasio. Por poner un ejemplo, ¿no? Puedo decir también, mi vida espiritual debe ser firme porque cuando yo me case, mi esposa va a recibir un buen hombre. Entonces, en virtud de ese matrimonio que yo quiero tener algún día, yo me preparo hoy rezando y estando preparado para amarla adecuadamente a esta mujer. No es solamente mejorar mi vida espiritual, no. ¿Por qué? ¿Para qué? En un tercer lugar te diría convierte metas en objetivos ejecutables. No digas quiero ser más espiritual, no. Di, mi objetivo es rezar el rosario a las 7 p.m. todos los días. Por ejemplo, ¿no? Mi objetivo es visitar a mi mamá todos los fines de semana, por ejemplo, si vivo fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero tener una relación profunda con esa mujer que me dio la vida, con mi mamá. Quiero amarla, quiero que ella sienta que yo la amo. Es un propósito mucho más profundo, ¿no? El objetivo es una unidad mínima de obediencia a tu propósito. Si tú quieres ser un mejor hombre, tienes que ser un mejor hijo, por ejemplo, un mejor hermano. Entonces, todas estas cosas que te lleven a ser un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor profesional, van a tener un objetivo que tiene propósito. Y por último, acepta el orden de Peterson. Empieza por lo pequeño.
Si tu vida es un caos, no puedes aspirar a grandes propósitos. Imagina, por ejemplo, que tu vida es esa instalación de luces navideñas que está guardada desde hace un año y que quieres empezar a desarrollar, pero no puedes desarrollarla así. Muchas veces está hecho una maraña. Y entonces empiezas por lo más fácil, ¿no? Hasta que llegas al nudo principal y lo desatas. No comienzas del nudo principal porque muchas veces es imposible llegar ahí. Lo mismo, limpia tu habitación significa pon orden en tu finanza, en tu horario y en tus vicios más básicos antes de intentar cambiar al mundo. ¿Ok? Algunas preguntas que deberías de hacerte en este punto. ¿Qué categoría confundiste este año? ¿Llamaste propósito a lo que solo era un deseo de ser admirado? Si logras todas tus metas actuales pero sigues siendo el mismo hombre por dentro, ¿valdría la pena hacer el esfuerzo? Tu vida, tu plan de vida, nace del silencio de la reflexión o del ruido de la comparación en redes sociales. ¿Qué meta estás persiguiendo hoy simplemente porque te da miedo enfrentar tu verdadera misión? La falta de cumplimiento no se debe a una falta de voluntad, sino a un error de diagnóstico. Como enseñó Santo Tomás, por ejemplo, el fin es lo que ordena toda acción. Sin un propósito claro, las metas se vuelven cargas y los objetivos se vuelven imposibles. El hombre moderno tiene muchas metas, pero poca dirección. Para recuperar tu soberanía, debes dejar de ser un coleccionista de logros y convertirte en un hombre de misión, donde cada pequeño objetivo sea un acto de fidelidad a un propósito eterno. Y nos gustaría con eso cerrar el podcast y cerrar las emisiones de este año. La verdad de las cosas es que yo creo que ya con esto nosotros tenemos, ¿no?, mucho para llevar y empezar ahora sí a ver con otros ojos aquello que nosotros queremos buscar en el propósito, ¿no? Así que ahí se los dejamos de consejo, ¿no? Ya saben, no confundan propósito con meta ni con objetivo, sino que más bien ordénenlos, den un propósito, hagan sus metas, cumplan sus objetivos y van a ver que todo va a salir bien. Todo va a estar bien y de aquí a un año podamos estar hablando de una mejor realidad. Y espero que así sea. Aprovecho para saludarlos, queridos caballeros, desearles un excelente fin de año, un bendecido fin de año, una feliz y santa Navidad y un próspero año nuevo. De verdad que sí se lo deseamos de todo corazón. Gracias por compartir este año con nosotros. Gracias por seguir compartiendo cada viernes y cada martes. Nos vamos despidiendo en nombre de todo el crew de Templarios Digitales, de Viernes de Varones, de todo Uno a Uno Podcast. Gracias y esperamos que puedan compartir este episodio y todos los demás de nuestra lista de reproducción. Son más de 200 episodios ya en esta época. Puedan compartirlo con todas las personas cercanas, ¿no? Con ese hombre que quieres que mejore, contigo mismo que a lo mejor necesita mejorar. Hay mucho material. Revísalo, por favor. Este año ha sido el año del propósito y nos vamos a ver el próximo año con muchas más cosas. Regresamos alrededor del 10 de enero, ahora mismo no tengo la fecha, así que estén pendientes de nuestras publicaciones en redes sociales. Nos encuentran con el usuario @1a1-podcast en TikTok, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Así que ya saben, vayan a darse una vuelta por allá. Por lo pronto, se despide de ustedes su servidor de siempre, Don Vargas. Un abrazo de todo corazón y nos vemos por ahí. Bye, bye.